muchas veces la realidad supera la ficción. Y este caso es completamente real. El fuerte clamor presenta un viaje a lo sobrenatural. La verdadera historia de Roger Morneau. Capítulo 12. Nuevo amanecer y nueva vida. Sábado por la mañana, llegando a la residencia de la pareja Grosset, descubrí que seríamos acompañados a la iglesia por dos amigos. Después de ser presentado a ellos por Cyril y Cynthia, hablamos un poco y, como era mi costumbre, saqué de mi bolsillo un paquete de cigarrillos y les ofrecí, pero se negaron cortésmente. Entonces, pensé que podría ser que los adventistas no fumasen. Pocos momentos después, cuando salimos de la casa, le pregunté a Cyril al respecto. Dijo que los adventistas son muy conscientes con respecto a la salud, no como un medio de obtener el favor de Dios, sino en el interés de la salud. Las personas sanas disfrutan más la vida. También mencionó que uno de los próximos estudios bíblicos tendría que ver con la vida saludable que presenta los beneficios de la abstinencia de fumar. Inmediatamente le aseguré que no iba a fumar en presencia de los miembros de la iglesia ese día. Así que pensé, ¿en qué me metí? ¿Cómo voy a hacer eso? Me sentí agradecido al mismo tiempo, porque la joven pareja no me había dicho desde el principio que no debería fumar. Mi adicción, sin duda, me habría llevado a rechazar los estudios con ellos. En una fecha posterior, al hablar con Cyril respecto al hecho de cómo los cigarrillos dominaban mi vida y que sin duda negaría los estudios bíblicos si ellos hablasen de ese problema, me dijo después que él y su esposa oraron sobre el asunto y se sintieron impresionados a tolerar mi adicción con el fin de llevarme primero a Cristo. En ese momento no entendía que Cyril y Cynthia trataban de reconciliar a Roger Morneau con el dador de la vida. El Espíritu de Dios, sin embargo, los dirigía. Por ejemplo, cuando prometí en aquella mañana de sábado que no fumaría en presencia de los miembros de la iglesia, ellos se alegraron al ver respondidas sus oraciones. Antes de invitarme para ir a la iglesia con ellos, habían pedido al Señor que bendiga mi vida de una manera especial. Pidieron 2 milagros. En primer lugar, que viese y apreciase la santidad del sábado bíblico. Si esto aconteciese, entonces ellos me invitarían a ir a la iglesia con ellos. Si aceptase la invitación, lo tomarían como una señal de que Dios estaba obrando un milagro de redención. Y en segundo lugar, que quite de mí el deseo de fumar.
Cómo respondió Dios maravillosamente a sus oraciones. El deseo de fumar no se entró en mi mente hasta después de las 7 de la noche. Entonces, por 2 horas, mi cuerpo experimentó una agonía que nunca había sentido antes, que me llevó a la conclusión de que necesitaba un Salvador, alguien que realizase un milagro de amor, removiendo al señor nicotina que se había entronizado en cada fibra de mi cuerpo. Era una hermosa mañana de sábado. Ese día de octubre de 1946, en Montreal, Canadá. La naturaleza se vestía de belleza y vida, el aire era fresco y eran hermosos los rayos del sol atravesando los árboles, bañando la tierra con miles de caricias de amor. La ciudad parecía estar más feliz ese día y por todos lados era visible la evidencia de un Dios amoroso cuidando de todo. Teniendo en cuenta unos cuantos versículos bíblicos memorizados recientemente sobre el sábado de la creación, sentí que ese día tenía un nuevo significado para mí. Yo, un espiritista, yendo con los guardadores del sábado a una iglesia adventista. Mis amigos no eran todavía conscientes de dónde yo estaba saliendo lentamente, de las filas del querubín caído, su más feroz enemigo, y que hace unos días tuve mi último contacto con sus demonios. Un viaje a lo sobrenatural. La verdadera historia de Roger Morneau. Cuando nos acercamos a la iglesia, vi para mi sorpresa que casi todas las personas en la acera se dirigían al templo. Alguien amablemente me dio la bienvenida a la escuela sabática y también me dio una copia del boletín de la iglesia. Allí vi un estante conteniendo unos folletos y publicaciones. Me acerqué y cogí un folleto. Entrando en la iglesia, me impresionó ver tanta gente. Después nos sentamos, me puse a leer el folleto mientras escuchaba una música suave. El impreso traía gran cantidad de información detallada sobre las instituciones de la iglesia local y sus diferentes áreas de actividades. El programa de la escuela sabática se inició con palabras de bienvenida.
Los momentos que antecedieron al estudio de la palabra de Dios fueron especialmente ricos en inspiración e información para una persona que estaba de visita en una iglesia adventista por primera vez. Lo que vi fue un pueblo dedicado a ser una bendición para sus semejantes. En 40 minutos se llevó a cabo el estudio de la Biblia. El pastor L.W. Taylor dirigió la lección en la clase de visitas. La lección del día se centró en la vida de Cristo. El tema central trataba sobre Jesús de Nazaret, que mientras vivía en la tierra, su vida estuvo marcada por principios bíblicos y que nos deja un ejemplo digno de imitación. El pastor Taylor hizo una declaración que recuerdo hoy. Si seguimos el ejemplo de nuestro Señor, tendremos paz, alegría y sabiduría que el mundo no puede dar ni quitar. Estas palabras no podrían haber llegado en mejor momento. Los estudios bíblicos de los días anteriores, culminando con el día de reposo bíblico, me habían llevado a querer entregar mi vida a Cristo y observar el sábado. El servicio de adoración de las 11 de la mañana fue inspirador y culminó con una ceremonia de bautismo. Uno de ellos a ser bautizado era mi nuevo amigo Cyril. Cuando regresó, le dije que si Dios quisiera, estaría de vuelta en la iglesia el sábado siguiente. También dije que me gustaría hablar con el pastor Taylor si hubiera una oportunidad. Al salir de la iglesia, no podía dejar de darle las gracias a la pareja Grosset por la amable atención. En ese momento, no podía entender las bendiciones que habían traído a mi vida. El Espíritu de Dios los había utilizado como sus instrumentos para traerme a un oasis espiritual donde Cristo, el mismo que llamó a la existencia toda la belleza que contemplé en sus múltiples colores de las hojas de aquel hermoso día de otoño, me habría de regenerar. A las 2:30 de la tarde, el pastor Taylor llegó y después de algún tiempo, nuestra conversación giró en torno a los asuntos religiosos. Mencioné que había estado estudiando la Biblia durante aquella última semana. Preguntó que cuántos temas había estudiado. Después de enumerar algunos de los temas, comenté que habíamos hecho 20 o más estudios bíblicos. Recuerdo ese momento como si fuera ayer. Los ojos del pastor se ampliaron por la sorpresa y me preguntó si había oído bien. Cuando vio que había oído bien, dijo: ¿le importaría decirme qué lo llevó a estudiar tanto? En este momento, no puedo traer a la mente la razón exacta que le di. Recuerdo que quedó sorprendido al oír los muchos temas que estudiamos. Pensé que cualquier persona, al encontrarse con la verdad bíblica como yo, iba a estudiar las Escrituras de una manera similar. Esa noche, antes de regresar a casa, la pareja Grosset aclaró algunas cosas para mí.
Hace algún tiempo que algunos de los miembros de la iglesia habían expresado su interés en aprender a compartir sus creencias religiosas con la gente de otras creencias. Pidieron al ministro que les dé algunas clases de entrenamiento. El pastor Taylor les había aconsejado que usasen moderación al estudiar con personas no familiarizadas con la Biblia. Afirmó que lo ideal sería estudiarla 1 o 2 veces por semana para que el nuevo estudiante tuviese tiempo para evaluar lo que estaba estudiando. El ministro estaba en lo cierto al sugerir un enfoque cuidadosamente planeado, pero mi caso fue una excepción y el Espíritu de Dios había llevado a la pareja Grosset a hacer lo que era mejor para mí. Mencioné al pastor Taylor la profunda impresión que tuve al visitar la iglesia por la mañana. Entonces le pregunté, ¿por qué las otras iglesias protestantes no observan el sábado bíblico? Ya que Dios mandó su observancia como medio de obtener una bendición especial que ningún otro día de la semana posee. El pastor Taylor comenzó su respuesta diciendo: la Iglesia Adventista del Séptimo Día es en realidad una iglesia prevista proféticamente. Así como Dios llamó a Juan el Bautista para hablar con la gente de su época, que el Redentor de la humanidad estaba entre ellos, este pueblo había perdido de vista las profecías mesiánicas. Así también, Él levantó a la iglesia adventista para ser una voz moderna que clama en el desierto. Con respecto a muchas iglesias protestantes que no observan el sábado bíblico, el pastor Taylor explicó que Dios no fuerza los caminos de las personas. Más bien, quiere que todo sea un servicio de amor, un homenaje que nazca de una apreciación inteligente de su carácter divino. Él no se complace en una lealtad forzada y por estas razones garantiza libertad de elección para que todos puedan responder de forma voluntaria. Después de hablar un poco más, me di cuenta de que sería imposible continuar manteniendo en secreto mi experiencia con el culto a los espíritus. Frente a mi profundo interés en asuntos espirituales, era obvio para el pastor Taylor que algún poderoso factor de motivación estaba por detrás de todo. A pesar de ser reacio a hablar acerca de mi asociación con los demonios, pensé que habiendo decidido romper con aquel poder maligno, el ministro podría darme una orientación valiosa. Después de revelar mis actividades como espiritista, el pastor Taylor dirigió mi atención a Jesucristo, la fuente de toda la vida y poder. Dijo: toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo, y en Él, que es la cabeza de todo poder y autoridad, ustedes han recibido esa plenitud. Colosenses capítulo 2, versículos 9 y 10. Citó varios textos de la Biblia que demostraban el poder del Redentor sobre Satanás y los demonios. Me sentí alentado al ver que todas las fuerzas, incluida
las del querubín caído y sus miembros deben su existencia a Cristo. Este conocimiento me dio una gran ayuda esa misma noche en un encuentro que tuve con los espíritus. Ahora, yo estaba buscando una oportunidad para pedirle que explicase algunas expresiones bíblicas utilizadas por los predicadores de la inmortalidad del hombre. No esperé mucho. Cuando me preguntó si tenía más preguntas, mencioné algunas de las conclusiones que llegué en el estudio bíblico durante la semana. Le dije que aquel estudio me había revelado la condición absolutamente mortal del hombre, a diferencia de la creencia popular de que al morir el alma inmortal entra en su recompensa o en su castigo. La Biblia declara que solo Dios tiene inmortalidad. Habíamos leído muchos pasajes bíblicos que enseñan que el Señor le daría la inmortalidad a los redimidos en la resurrección de los justos. Los impíos, recordando que ellos no tienen inmortalidad, dejarán de existir una vez ejecutado el castigo. A pesar de que la palabra de Dios afirma con claridad que los malos perecerán por completo, hay algunos pasajes de las Escrituras que parecen indicar lo contrario. Cuando memorizaba el catecismo católico cuando era un muchacho, encontraba algunas expresiones que daban supuesto apoyo para el castigo perpetuo de los malos. Todavía recuerdo algunos fragmentos como fuego eterno, castigo eterno, el fuego de su tormento sube para siempre. Me gustaría, Pastor Taylor, que me aclarase esta aparente contradicción. Sentí una profunda satisfacción cuando dijo que no había contradicción, sino una falta de comprensión por parte de aquellos que aprecian la doctrina del alma inmortal. Explicó además que muchas personas entienden mal el significado de castigo. Ellos lo definen como un sufrimiento consciente y creen que cuando los órganos sensoriales no sienten ninguna aflicción, deja de ser castigo. Pero si examinamos las penalidades humanas, vemos el castigo por las pérdidas envueltas y no solo por la intensidad del dolor infligido, añadió el pastor. Por ejemplo, ¿por qué se considera la pena de muerte como el peor castigo? No porque el dolor infligido es el más intenso. Otras formas de tortura, tales como azotes, producen más dolor que la decapitación o la horca. Nosotros, sin embargo, lo consideramos como el mayor castigo por los efectos permanentes. La víctima queda privada de una sola vez de todas las bendiciones de la vida y la extensión de la pena se estima por la existencia que la persona habría disfrutado. Esto sucede cuando la penalidad de la muerte, de la cual no hay escape, se aplica, es decir, no hay resurrección. La segunda muerte priva al pecador de los años maravillosos e inacabables de la eternidad. Así como la vida de los redimidos es eterna, así también es la pérdida o el castigo de los impíos. Pastor, estoy disfrutando de su manera de tratar el asunto. No quiero aprovecharme de su amabilidad, pero ¿podría por favor explicarme un poco más? Esto me ha incomodado durante mucho tiempo. Luego continuó. En las Escrituras, las palabras para siempre y eterna, por estar asociadas con el fuego
y castigo simplemente indican los resultados producidos por el fuego o castigo. No indica el periodo de tiempo en el proceso de quemar o castigar. Atentamente, me senté en el borde de la silla y agitado esperaba para oír al pastor hacer evaporar uno de mis temores de mi infancia. ¿Pasa algo?, preguntó el pastor. No, no te preocupes, estaba cambiando mi posición. Por favor, continúe. Voy a darte 3 ejemplos breves, dijo el pastor volviendo al tema. En Hebreos capítulo 5, versículo 9, encontramos la expresión eterna salvación, es decir, una salvación que es eterna o que tiene resultados eternos y no un proceso siempre continuo que nunca llega a acabarse. En Hebreos capítulo 6, versículo 2, habla de juicio eterno. De nuevo, esto no es un tribunal funcionando eternamente, sino un proceso que, después de haber dictado sentencia a todos los hombres, su decisión es irreversible y eterna sus consecuencias. Y, por último, Hebreos capítulo 9, versículo 12, habla de eterna redención. No es un rescate por el cual estamos eternamente acercándonos a un estado redimido que nunca alcanzamos, sino a una redención que nos libera por toda la eternidad del poder del pecado y la muerte. El pastor Taylor dijo que cuando la Biblia habla de fuego eterno, se refiere a un fuego que produce resultados eternos, para siempre. Un viaje a lo sobrenatural. La verdadera historia de Roger Morneau. Se nos dice en Judas versículo 7 que las ciudades de Sodoma y Gomorra sufrieron el castigo del fuego eterno. El apóstol Pedro dice que Dios redujo a cenizas a las ciudades de Sodoma y Gomorra, poniéndolas, por ejemplo, a los que habían de vivir sin temor y reverencia de Dios. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 6. La forma en que la Biblia se explicaba me encantaba. Yo nunca había oído a alguien discutir el asunto con tal fluidez y conocimiento. Para cada palabra, el pastor Taylor tenía claras referencias bíblicas, sin dejar dudas en cuanto al amor y la bondad de Dios para con aquellos a quien Él creó a su imagen. Sin embargo, en el fondo de mi mente había una expresión profundamente enraizada, plantada por la instrucción religiosa de mi infancia. Por un momento, evité tocar el tema pensando que no podía dar una explicación. De repente, pensé que si Él me diera una explicación, quedaría grabada para siempre en mi mente que el Señor, en el sentido más amplio, es un Dios de amor. Pastor, ¿qué es lo que las Escrituras quieren decir
con el humo de su tormento, sube por los siglos de los siglos. Apocalipsis capítulo 14, versículo 11. Me acomodé en el sofá de la sala, mientras esperaba ansiosamente la respuesta. El pastor Taylor explicó entonces que las Escrituras aplican las palabras siempre y para siempre a cosas que duran mucho tiempo o para un periodo de tiempo indefinido. Por ejemplo, la Biblia usa estos términos en referencia al sacerdocio de los judíos, a las ordenanzas de Moisés, a la posesión de la tierra de Canaán, a los montes y montañas, a la tierra y a la duración del servicio prestado por un esclavo. Cualesquiera de los términos denota duración o continuación de tiempo, y su medida es determinada por la naturaleza de los objetos a los cuales se refiere. Al referirse a cosas que sabemos por otros textos de las Escrituras que no tienen fin, significa eternidad de ser. Pero, cuando se aplica a algo que tiene que terminar, su significado se vuelve correspondientemente limitado. Él ilustró ese punto con algunos versículos de las Escrituras. Éxodo capítulo 21, versículos 2 al 6 dice que en aquel tiempo, cuando un hebreo compraba un esclavo, este siervo saldría libre en el 7º año de su cautiverio. Pero si este siervo no quiere dejar a su amo, podría renunciar a sus derechos de libertad a través de un ritual específico. El amo traería a su siervo frente a la puerta de los jueces de la comunidad y en presencia de ellos le horadaría la oreja con una lesna. Entonces el siervo le serviría para siempre. Éxodo capítulo 21, versículo 6. En este caso, el término para siempre puede significar un periodo de tiempo de un día o muchos años, dependiendo de cuánto tiempo el sirviente esté vivo. El pastor Taylor citó un ejemplo interesante de las palabras para siempre, encontrado en Salmos capítulo 21, versículos 1 al 4. Sintiéndose agradecido a Dios por innumerables veces que el Señor le perdonó la vida, el rey David dijo: El rey se alegra en tu poder, oh Jehová, y en tu salvación, cómo se goza. Le has concedido el deseo de su corazón, y no le negaste la petición de sus labios. Vida te demandó y se la diste, largura de días, eternamente y para siempre. Y David vivió hasta que fue viejo. Entonces, el término para siempre que se utiliza aquí significa un periodo de muchos años de duración. Después de dar estos ejemplos bíblicos para demostrar cuán limitada puede ser la expresión para siempre cuando se aplica a algo transitorio, pasó a algunas referencias bíblicas en las que la expresión ahora significa eternidad. El segundo capítulo de Daniel describe la interpretación que el profeta dio al sueño de la gran estatua de Nabucodonosor. El versículo 44 anuncia que en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, permanecerá para siempre. El capítulo 7 declara que los santos poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Daniel capítulo 7, versículo 18.
Al igual que en las Escrituras, se nos asegura claramente que el reino de Cristo, una vez establecido en la tierra, será un reino eterno y que la existencia de los justos será eterna o no tendrá fin. Así también, la Biblia nos enseña que la existencia de los malos cesará en la segunda muerte que se producirá en el lago de fuego. Apocalipsis, capítulo 21, versículo 8. Fue en ese estudio bíblico donde vi derruir y desvanecerse una montaña de oscuridad y error. Recordé las frases misteriosas que avergonzaban la mente de mis padres católicos en sus esfuerzos de asociar el carácter de un Dios de amor con la doctrina del tormento eterno. Todas esas ideas se derritieron de la misma manera como lo hace el hielo bajo el sol tropical. Tuve la seguridad que la palabra de Dios no se contradice. De pronto, alrededor de las 7 de la noche, sentí un intenso deseo de fumar un cigarrillo. Para mi asombro, me di cuenta que no había fumado nada durante todo el día, incluso ni había pensado en ello. Pensé que esto podría explicarse por el hecho de que mi mente estaba preocupada por las experiencias religiosas del día. Teniendo en cuenta este hecho, llegué a la conclusión de que podía tirar el cigarrillo lejos de mi mente y de mis pulmones si tan solamente estuviese ocupado en cosas buenas. Y así continuamos nuestra discusión sobre cosas espirituales. Levanté preguntas que por largo tiempo me habían confundido. Me quedé muy impresionado con el hecho de que el pastor tuviese una respuesta bíblica para cada pregunta. Pero mi problema se volvió más intenso. El deseo de fumar era demasiado grande. La saliva era espesa en la boca hasta el punto de tener dificultad para hablar. Las fosas nasales me empezaron a arder de forma similar como cuando tenía un resfriado. Después de unos instantes, estaba inquieto y cambiaba de posición con frecuencia. Por último, empecé a sentir un dolor de cabeza, algo que rara vez me sucedía. El dolor fue a la parte posterior del cuello. A mi insistencia, el pastor Taylor discutió temas religiosos con nosotros hasta las 9 de la noche. Cuando se fue, lo primero que hice fue encender un cigarrillo y fumar sin parar durante 1 hora. Para mi sorpresa, todos los síntomas desaparecieron y todo mi malestar. Más tarde esa noche, antes de salir, la pareja Grosset me dio un estudio bíblico sobre la vida saludable, incluyendo el tema del tabaco. Me di cuenta de que estaba esclavizado de un hábito destructor de la salud. Inmediatamente me propuse abandonarlo, dándome cuenta de que tendría que atravesar una tremenda lucha para hacerlo, a menos de que el Señor del sábado, el mismo que había quitado mi deseo de fumar por tantas horas de ese día, se dispusiese a libertarme del cigarrillo de una forma
permanente. Momentos más tarde, di las gracias a mis amigos y me dirigí a casa. En el tranvía, recordé los acontecimientos de ese día, en especial el episodio con el cigarro, y me di cuenta que tenía un enemigo poderoso. Ideé un plan que sin duda terminaría con el problema del cigarrillo. El pastor Taylor hizo hincapié en el gran poder redentor, en los méritos de la sangre que Jesús derramó en el Calvario. De hecho, me hizo ver y entender que podemos ganar al querubín caído y a sus asociados a través de ese poder, como se indica en el último libro de la Biblia. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Apocalipsis, capítulo 12, versículo 11. Un viaje a lo sobrenatural. La verdadera historia de Roger Morneau. Esa noche llegué a casa a las 11:30 y en la puerta había un recado. Era para que llamase a mi amigo Rolando, no importando el horario. Él tendrá que esperar un poco, pensé. Cuando entré, me di cuenta de que los espíritus habían estado inquietos. Casi todo lo que había en el apartamento estaba fuera de lugar. Yo ya me había acostumbrado al tratar con cosas raras, así que no me asusté. En primer lugar, cogí los 3 paquetes de cigarrillos que tenía en el armario y los puse sobre la mesa. Así que abrí mi Biblia en Mateo 27 y leí los versículos 24 al 27 que hablan de la crucifixión de Jesús. Puse la Biblia abierta en la parte superior de los paquetes de cigarrillos, me arrodillé ante la mesa y empecé a hablar con mi gran sumo sacerdote de mis problemas, dando gracias por las bendiciones que Él me había dado, incluso cuando yo era un enemigo declarado de Él y haber blasfemado su nombre. Confesé mis pecados y reconocí el mal de mi corazón. El pastor Taylor me había enseñado que Jesús ministra en el santuario celestial en favor de los afligidos y que es especialista en casos de desesperación, entendiendo que yo era un caso perdido. Me aferré a las palabras de Taylor. Estaba luchando contra enemigos muy poderosos y astutos. Agradeciendo al Señor por la confianza que me dio, me di cuenta de que el poder de su amor había restringido a los espíritus demoníacos, y por eso quería dar mi vida a Él
y servirle con la mejor disposición. Así me deleitaba en recordar su día, el sábado. Señalando a los paquetes de cigarrillos, dije: Señor Jesús, líbrame por favor. Este poderoso enemigo quiebra el poder que tiene sobre mí, así como hoy manifestaste tu capacidad de hacerlo. Quita de mí este deseo insaciable. Después de hablar un poco más con el Señor, agradecí por haberme escuchado y haberme bendecido una vez más. Así que me levanté, tomé los cigarrillos y fui al baño. Abrí cada paquete, lo quebré en 1000 pedazos, los arrojé al inodoro y lo descargué para el desagüe. Desde entonces, nunca más he tocado un cigarrillo y nunca he tenido el deseo de fumar. De una manera maravillosa, Jesús obró un milagro en mi vida. Ver el primer capítulo para conocer al detalle los acontecimientos que tuvieron lugar ese sábado por la noche. Muchas gracias por tu atención. Si te ha gustado este material, dale al like, comparte, comenta y apóyanos en este proyecto. Te ha hablado Samuel Zavala. El fuerte clamor.